también el Año Internacional de la Acuática. Bueno, la plática la he titulado La ciencia de la luz y sus aplicaciones. Yo trabajo en el Centro de Investigaciones en Óptica y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ok, bueno, el Centro de Investigaciones en Óptica forma parte de lo que es la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Somos alrededor de 26 centros. Antes era el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y bueno, cambió ahora a una nueva secretaría. Y bueno, aquí muestro algunos logotipos de estas instituciones. Somos alrededor de 26 y bueno, nosotros somos uno de los centros que nos especializamos en óptica. Trabajamos en lo que es la óptica y la fotónica aquí en México, ¿no? Y bueno, otras instituciones que tienen este mismo tema es el CICESE y el INAHUE. Aquí muestro algunas imágenes que corresponden al CIO. Ustedes podrán ver aquí algunos de los edificios. Bueno, quien ha estado aquí en el CIO ya los conoce. Y me gustaría hablar un poquito de las líneas de investigación. Bueno, tenemos estas líneas de investigación que son energías renovables, fibras ópticas y láseres, fotónica, ingeniería óptica, materiales ópticos, metrología óptica. Y precisamente, bueno, esta es una de la línea de investigación en la cual yo me encuentro trabajando. Está óptica cuántica, óptica no lineal, visión robótica e inteligencia artificial. Entonces, participamos en lo que son los programas nacionales estratégicos, incidiendo principalmente en lo que es la salud, agua, energía y cambio climático y sistemas socioecológicos, así como en el tema de agentes tóxicos y procesos contaminantes. Y bueno, haciendo un poquito de difusión también aquí al CIO, para aquellas personas o estudiantes que estén interesados en continuar con algún posgrado, nosotros ofrecemos lo que es el doctorado y la maestría en óptica, la maestría en optomecatrónica y tenemos un programa que se llama PICIT, que es el programa de ciencia y tecnología en lo que es la maestría y doctorado en conjunto con otras instituciones de las que yo mencionaba anteriormente, que forman parte de la CECITI. Entonces, bueno, esto fue así como una breve introducción, lo que es el CIO, nuestras líneas de investigación, nuestros posgrados. Y bueno, en cuanto a la presentación, voy a presentar algunos conceptos básicos sobre algunos fenómenos de óptica. Voy a dar algunos ejemplos que son cotidianos y no tan cotidianos de la aplicación de la luz. Y bueno, de manera también rápida, hablaré de una técnica que se llama proyección de franjas, que hemos implementado en lo que es la metrología óptica para hacer algunas aplicaciones tecnológicas y bueno, también de manera breve hablaré sobre algunas de ellas. Finalmente daré pues una conclusión de la presentación. Entonces, bueno, empezaremos por decir, bueno, ¿qué es la óptica, verdad? La óptica pues forma parte de la física y se encarga de estudiar el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. Y bueno, abarca varios estudios, lo que es la reflexión, la refracción, la interferencia, la difracción y la formación de imágenes y la interacción de la luz con la materia. Entonces, bueno, como comentaba, la luz forma parte, la óptica forma parte de la física, ¿verdad? Y estudia la luz. La luz forma parte del espectro electromagnético. Y bueno, aquí en esta imagen estoy mostrando desde dónde va el espectro electromagnético, desde la parte de los rayos gamma, que son ondas de longitud muy corta, hasta lo que son las ondas de radio, que son longitudes de onda muy largas. Y bueno, en esta misma imagen se hace una comparación del tamaño de esa longitud de onda con respecto pues al tamaño de un objeto. Por ejemplo, en los rayos gamma su longitud de onda es tan corta, por ejemplo, equivalente al tamaño de un núcleo atómico y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, los rayos X tienen su longitud de onda es del tamaño de un átomo, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a las ondas de radio, donde esta longitud de onda pues tiene un tamaño comparable al tamaño de un edificio. Nosotros en particular trabajamos en lo que es el visible, ¿verdad? Que va desde lo que es parte del infrarrojo, parte del infrarrojo hasta la luz azul, ¿sí? Entonces, bueno, es donde voy a presentar algunos resultados y, bueno, algunos fenómenos ópticos pues tienen que ver precisamente con estos rayos de luz y algunos fenómenos son pues, lo que es la reflexión de la luz,
lo que es la reflexión, lo que es la dispersión, difracción, difusión de la luz, ¿sí? Entonces, para aquellos que no son ópticos, voy a dar una breve introducción acerca de estos conceptos. Aquí, cuando se tiene dos medios y está incidiendo un rayo de luz y al pasar de un medio al otro, pasa lo siguiente, ¿verdad? Al momento de que pasa de un medio a otro, dado el cambio de índice de refracción, pues se cumple, digamos, con la ley de Snell, que está aquí en la parte de abajo, donde dice que N1, bueno, que en este caso corresponde al índice de refracción del medio, de 1 y multiplicado por el ángulo del seno de teta 1, donde teta 1 es el ángulo de incidencia, y eso es igual a N2, que es el índice de refracción del medio 2, y bueno, también depende del ángulo de donde se refracta la luz, ¿sí? Entonces, bueno, esta se conoce como la ley de Snell, y bueno, otra ley dice que el ángulo de incidencia es igual al rayo al ángulo de reflexión. Entonces, bueno, la reflexión de la luz, pues lo vemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ustedes conducen un carro, bueno, pues tenemos allí unos espejos visores para ver hacia la parte de atrás o simplemente en seguridad al cruzar, por ejemplo, alguna calle, bueno, también se ubican algunos espejos, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con la reflexión de la luz. El otro fenómeno que corresponde a la reflexión de la luz, que ya lo expliqué, que tiene que ver con la ley de Snell. Bueno, aquí ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un objeto inmerso en un líquido, entonces si está un observador, digamos, en esta posición, pues el objeto presenta una posición aparente y eso se debe precisamente a que los rayos de alguna manera son como doblados, ¿no? Precisamente, y entonces el objeto se ve pues más cercano, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha se ve como si el lápiz, por ejemplo, estuviera quebrado. Entonces, bueno, son algunos fenómenos. Otro, por ejemplo, es lo de los espejismos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, no sé, el más clásico es cuando tenemos el pavimento que está muy caliente, entonces, pues el aire que está cercano precisamente a la parte de la tierra, pues está caliente y conforme nos vamos alejando, pues el aire se hace más frío, es decir, va a estar más denso. Entonces, bueno, hay un cambio del índice de refracción y entonces eso da la sensación del espejismo. Otro tema es el de la dispersión de la luz, eh, el cual se puede ver en el fenómeno, por ejemplo, del arco iris. Y bueno, siempre explicamos que el arco iris pues se forma precisamente cuando la luz se dispersa a través de las gotas de agua, ¿verdad? Que pueden ser consideradas como pequeños prismas. Entonces, al considerar un rayo, por ejemplo, de luz blanca, dada la composición de la luz que está formada por diferentes longitudes de onda, entonces, la luz pues, se va a dispersar de manera diferente dependiendo de la longitud de onda. Entonces, en el caso de la luz ultravioleta, pues tiene más dispersión, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, al rojo. Otro concepto o fenómeno es el de la difracción de la luz, ¿verdad? Cuando la luz atraviesa un obstáculo o una pequeña abertura cuyo tamaño es de la magnitud de la longitud de onda, pues existe un fenómeno que se conoce como difracción. Se forma un patrón dependiendo de la geometría, en este caso de la abertura, se van formando diferentes imágenes. Ustedes pueden ver las imágenes en la parte inferior y bueno, se forma un patrón de difracción, en este caso de campo lejano, ¿no? Dado que se está observando, pues en este caso a 3 metros, ¿no? Entonces, para cada abertura se asocia un patrón correspondiente, ¿sí? Entonces, eso es de la difracción de la luz, ¿sí? Bueno, algo que es muy básico es el concepto de interferencia. Cuando tenemos dos frentes de onda, ¿verdad? Dependiendo, bueno, la interferencia se da cuando hacemos llegar la luz a un elemento óptico que se conoce como divisor de haz. Entonces, esto hace que existan dos trayectorias de la luz y las hacemos converger de alguna manera, en este caso con espejos, y si la diferencia de camino óptico de esos dos caminos que sigue la luz, puede suceder que tengamos, dependiendo de esa diferencia de camino óptico, que tengamos una interferencia destructiva o constructiva. Y eso va a depender si las ondas, cómo coinciden esas ondas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la destructiva, pues coincide el frente de onda
una onda con una cresta, por ejemplo, y en la constructiva coincide onda con onda, cresta con cresta, perdón, y lo que es la parte de la parte inferior de la onda, ¿no? Entonces, bueno, aquí se muestra el caso de una interferencia destructiva y constructiva. Los arreglos ópticos básicos, pues es el experimento de Young y el Michelson, ¿sí? Esos pues son los experimentos básicos para generar interferencia y los demás interferómetros pues parten precisamente de estos dos experimentos básicos. Entonces aquí de manera rápida explicaría lo que es el experimento de Young, ¿verdad? Si tienen ustedes una fuente de luz, la cual está detrás de una pantalla con un pequeño orificio, ¿verdad? Entonces se genera un frente de onda esférico y si ese frente de onda esférico incide en otra pantalla que tiene dos orificios, entonces ahora estos dos orificios generan otros frentes de onda esféricos. Y bueno, si se pone posteriormente una pantalla de observación, veremos un patrón de franjas que corresponde precisamente a la diferencia de camino óptico que existe entre la onda que emerge de cada uno de los dos orificios, ¿no? Entonces, tenemos otro experimento que es el experimento de Michelson, en el cual tenemos los siguientes. Tenemos una fuente de luz, ¿verdad? La luz se hace llegar a un divisor, donde el divisor deja pasar parte de luz y otra parte de luz la va a reflejar. La luz se refleja de los ambos espejos y dependiendo de la diferencia de camino óptico que exista entre el espejo 1 y el espejo 2 con respecto al divisor, pues entonces va a generar nuevamente un patrón de franja, ¿no? Entonces, pues estos son los experimentos básicos y son como nuestra herramienta para implementar pues arreglos para poder obtener cierto tipo de información que más adelante pondré un ejemplo, el que corresponde a la evaluación topográfica de objetos. Entonces, bueno, ¿dónde, cuándo usamos la óptica? Entonces, bueno, pues esto desde que nacemos, ¿verdad? Desde que nacemos ya estamos haciendo uso de la óptica cuando observamos, por ejemplo, el arco iris o cuando observamos, por ejemplo, el cielo estrellado, algún atardecer, etcétera. Y pues como comentaba, ¿verdad? Precisamente con la finalidad de enfatizar la importancia que tiene la luz en nuestras vidas, ¿verdad? Pues se, eh, se conmemora en el mayo 16 el Día Internacional de la Luz. Entonces, pues aquí se muestran, por ejemplo, algunas aplicaciones cotidianas, como las que mencioné anteriormente, simplemente al encender una vela en la oscuridad para poder vernos, o simplemente el uso de los rayos X, por ejemplo, en lo que es la medicina, para observar alguna fractura, por ejemplo, o simplemente el uso de fibras ópticas para lo que es en telecomunicaciones o lo que es en el arte, ¿verdad? Aquí estoy mostrando un vitral que corresponde a la iglesia de Nuestra Señora en París, ¿no? O también en lo que es la misma naturaleza, ¿verdad? Lo que es la conversión de dióxido de carbono a oxígeno cuando la planta utiliza parte de la energía solar, pues sucede este fenómeno. O precisamente cuando vamos, por ejemplo, al cine, ¿no? O antiguamente, ¿verdad? Las señales de onda. Bueno, entonces, pues son diferentes aplicaciones que a veces uno, pues pasa desapercibido, pero bueno, que es muy importante señalar. Pues, por ejemplo, en la naturaleza está lo que es el colibrí que cambia de color precisamente por un cambio estructural, ¿verdad? Entonces, al incidir la luz precisamente en su piel, como hay una cierta estructura, es como si fuera una rejilla de difracción. Entonces, se hace que se vean diferentes colores y eso mismo pasa, por ejemplo, con los colibríes o con los pavos reales. En el caso del camaleón, bueno, como comentaba, si tiene alguna reacción emocional, por ejemplo, si se asusta o etcétera, entonces esto hace que haya un cambio hormonal y entonces eso afecta, por ejemplo, la orientación de las células, ¿verdad? Entonces eso hace que pues se vea de diferente color. Y bueno, nuestro ojo también es otro ejemplo de la aplicación de la óptica. Y bueno, nuestro ojo es, por naturaleza, es como una cámara fotográfica, ¿verdad? Mediante la cual nosotros formamos imágenes en la retina, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está la información bueno, más bien
un esquema del funcionamiento del ojo, su estructura, que básicamente, bueno, la parte externa corresponde a la córnea, que es pues una lente, ¿verdad? Está en la parte también del cristalino. Entonces, cuando llegan los rayos de luz y atraviesan la córnea y el cristalino, que son lentes, pues esto van a formar una imagen en lo que es la retina. Y bueno, pues por aquí también en la parte de la retina hay un nervio óptico, ¿verdad? Que va a dar la información hacia nuestro cerebro y bueno, va a formar la imagen, ¿no? Entonces, bueno, que hay una analogía precisamente del ojo con una cámara fotográfica que, bueno, tienen básicamente el mismo funcionamiento. Y bueno, ya digamos, con aplicaciones tecnológicas, pues se han desarrollado ciertos instrumentos para ver de lejos, como son los binoculares o, por ejemplo, los telescopios, ¿no? Cuando queremos ver objetos muy lejanos o objetos también, por ejemplo, muy pequeños, que son el uso de los microscopios. Bueno, algo que no quería pasar por alto es una aplicación que se hizo precisamente pues cuando pasamos la pandemia del coronavirus, por parte de los capítulos estudiantiles. Ellos desarrollaron o fabricaron cabinas de luz ultravioleta con la finalidad de desinfectar mascarillas, y estas cabinas pues fueron donadas precisamente a un par de hospitales aquí en León, ¿verdad? E hicieron uso de la luz ultravioleta. Entonces es como una aplicación que pues yo quería mencionar, ¿verdad? Y bueno, en particular, este proyecto fue apoyado precisamente por dos sociedades, no, por una sociedad, perdón, que es Óptica de Estados Unidos. Bueno, pasando ya al caso de metrología óptica, pues nuestra herramienta es hacer uso del patrón de franjas, ¿verdad? Ese patrón de franjas, ¿cómo las generamos? Bueno, de manera interferométrica, como ya mencioné, a través del Michelson, o el experimento de Yuon, o también los podemos generar de manera sintética, es decir, las simulamos en la computadora. Y es una de las aplicaciones perdón, es una de las técnicas que yo voy a explicar de manera rápida, ¿no? Bueno, ¿qué nos interesa medir? Bueno, podemos querer medir el módulo de Young del material, medir topografía, determinar esfuerzos mecánicos, medir temperatura, medir índice de refracción, tener una gráfica de la distribución de desplazamiento, con la finalidad de detectar fracturas mecánicas, obtener modos de vibración, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos que se utilizan es el efecto de Maillé. ¿Cómo se forma? Bueno, este se forma cuando se superponen dos rejillas que se conocen como franjas primarias o rejillas primarias. Entonces, al superponerse esas rejillas, se observa un patrón secundario, ¿verdad? Que se conoce como franjas de Moré. Entonces, bueno, este fenómeno, pues ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando se están moviendo dos cortinas y se empalman, ¿verdad? Entonces, ven ustedes ahí cómo el patrón de franjas va cambiando. Y bueno, precisamente este patrón de franjas lo podemos utilizar para obtener información. Bueno, aquí un arreglo que les explico consiste en lo siguiente, ¿no? Tengo aquí una rejilla, ¿verdad? Se ilumina la rejilla con un frente de onda colimado, ¿verdad? Y estas líneas se proyectan en la superficie. Luego se observa a través de la rejilla y entonces se va a observar un patrón de Moiré que consiste en la superposición de la rejilla física con la sombra de la rejilla. Y bueno, después de hacer algunos cálculos que son relativamente fáciles, ¿verdad? Se obtiene la topografía del objeto mediante esta ecuación, la cual nos dice que la topografía del objeto se puede evaluar en función del periodo de la rejilla, ¿verdad? Del ángulo de incidencia, del ángulo de incidencia de iluminación y del ángulo de observación, que sería alfa y beta respectivamente, así como de la fase asociado a las franjas. Y bueno, algunos resultados experimentales serían los siguientes, ¿verdad? Tengo aquí, bueno, les explico nuevamente, tengo la fuente de luz blanca, ilumina la rejilla de Ronchi en este caso, que está pegada casi al objeto. Se observa en el eje óptico a través de una cámara CCD y bueno, se obtiene ese patrón de Moré. Entonces, aquí vemos con esta cámara, ¿verdad? Vemos pues el patrón de Moré formado precisamente por la rejilla física y por la sombra de la rejilla en el objeto. Ustedes pueden ver aquí las franjas y obteniendo la fase de las franjas, pues podemos obtener ya la topografía que se observa aquí a mano derecha. Entonces, otra técnica que usa el mismo concepto es proyección de franjas. Si ustedes generan ahora esas franjas en la computadora y las proyectan sobre el objeto, si tuvieran un objeto plano, verían franjas rectas. Cuando el objeto es diferente a un plano, pues esas franjas se van a deformar siguiendo la topografía del objeto. Y bueno, es precisamente
lo que utilizamos nosotros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el proyector. Se generan esas franjas en la computadora, se hacen llegar a través del proyector hacia el objeto y se observan en el eje óptico. Entonces, se toma una imagen de referencia en un plano, después se coloca el objeto, se vuelve a proyectar el mismo patrón de franjas y se captura ese patrón de franjas deformado. Y bueno, utilizando la ecuación anterior, que sería la misma, ¿verdad? Tenemos allí, bueno, me regreso, tenemos allí pues datos del sistema óptico, ¿verdad? Conocemos el ángulo de proyección y el ángulo de observación, conocemos la fase de las franjas a través de ciertos algoritmos que, bueno, no voy a explicarlos aquí, y entonces ya podemos obtener la topografía del objeto. O sea, aquí voy a mostrar enseguida algunos ejemplos. Aquí una aplicación es, por ejemplo, en la parte mecánica, ¿verdad? Puede ser usado en ingeniería inversa. Aquí muestro cómo en la parte inferior está el proyector, se proyectan las franjas sobre el objeto de interés, que es una salpicadera de carro, se observa mediante una cámara, ¿verdad? Cómo se deforman esas franjas. Y bueno, en la parte derecha verán ustedes, por ejemplo, las franjas proyectadas en la pared, ¿verdad? Como es un objeto plano, bueno, ahí están rectas y en la salpicadera, dada la curvatura, pues ahí las franjas se deforman. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes el resultado, ¿verdad? Ya se ve la evaluación de la topografía del objeto, ¿no? Y bueno, otra de las aplicaciones es en el área de, por ejemplo, en arqueología, ¿verdad? Se muestra aquí una aplicación de la máscara de Pacal, que es un objeto de gran interés por parte del Museo Nacional de Antropología, que en la Ciudad de México. Y bueno, digamos, para exhibir este objeto arqueológico, pues no se quería sacar el original del museo, entonces lo que se hizo fue, pues, escanear el objeto y luego replicarlo. Sí, y bueno, ese objeto replicado es el que ahora pues se presta a diferentes museos eh, para que pues no corra ningún riesgo el original, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se muestra el objeto ya replicado, ¿verdad? Que es el que se presta, ¿no? Otras aplicaciones es, por ejemplo, no sé, en la parte de los fósiles. Lo que estoy presentando son resultados pues, de tesis también de mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que son sus resultados de tesis. Entonces, bueno, uno de los resultados de tesis fue hacer una preservación digital de fósiles, ¿verdad? Entonces, pues se tiene, digamos, la información digital y después se puede proceder a hacer un estudio de los fósiles y bueno, ya si se destruyen, bueno, ya se tiene la versión digital, ¿no? Otro es, por ejemplo, en la industria del calzado, pues al estudiar, por ejemplo, la deformación de plantillas, también tenemos una aplicación en lo que es en alimentos. Bueno, esto fue también resultado de una tesis en la cual se tenía interés en ver cómo evolucionaba, digamos, la topografía en función del tiempo, ¿verdad? Y también nos muestra algunos resultados. En la parte inferior, sobre todo de la zanahoria, se ve cómo cambió la topografía, pues, en una semana, ¿verdad? Y también cambió el color. Eh, Se va a obtener información nada más de la zona iluminada. Entonces, si ustedes quieren tener información a 360 grados, entonces pues hay que implementar un sistema óptico, ¿verdad? Que nos dé información alrededor de 360 grados. Entonces, bueno, yo aquí muestro un objeto, entonces en este caso lo que se hizo fue poner un par de espejos en la parte posterior y eso equivale a tener tres sistemas de proyección de franjas, ¿verdad? Uno en la parte trasera izquierda, trasera derecha y la parte frontal. Entonces, aquí tenemos en la parte inferior el proyector, en la parte superior tenemos la cámara y se proyectan franjas, en este caso, pues de manera horizontal para que exista, pues, sensibilidad, ¿verdad? Porque una de las condiciones de sensibilidad es que exista un ángulo entre la observación y la proyección. Y bueno, aquí está un resultado, por ejemplo, de un escaneo a 360 grados para un maniquí de pie. Bueno, pues espero haber terminado en tiempo. He mostrado de manera pues muy corta, ¿verdad? Algunos ejemplos de la óptica en lo que es la vida cotidiana y pues también no tan cotidiana. Hablé de alguna instrumentación óptica también. Y bueno,
presenté de manera muy rápida lo que es la técnica de morir por sombreado y provisión de franjas. Y bueno, hablé sobre algunas aplicaciones y bueno, esto sería pues en general este, lo que corresponde a esta presentación para celebrar el Día Internacional de la Luz. Gracias. Ah, bueno, muestro aquí unas imágenes también de León, por si gustan venir, que es el templo expiatorio que se encuentra aquí en León, Guanajuato, así como el Arco de la Calzada, que es en la parte inferior, y en la parte media están pues calles típicas de lo que es Guanajuato. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Maya, por su presentación. No sé si los muchachos tengan alguna pregunta que hacerle. A lo mejor me fui un poco, bueno, un poco rápido tratando de cumplir con el tiempo. Entonces, bueno, si hay algo que no, que quieran de manera directa, bueno, aquí está mi correo electrónico también, por si los cohíbe preguntar. Bueno, Víctor tiene una pregunta. Vamos. Ah, sí, buenas. Quería hacer una Hola, consulta buenas. con respecto a la técnica de la proyección, porque siento que dependería bastante también de cuál es el paso en la rejilla de Ronchi, o sea, cuánta distancia hay entre los elementos de la rejilla. No sé si esto tiene que ver algo con eh, cuánta... bueno, me gustaría saber un poco. Sí, o sea, yo creo que es referente hacia la resolución, a lo mejor un poquito la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto puede medir? ¿De qué depende, verdad? Entonces, bueno, sí, sí va a depender de muchos factores, ¿verdad? Yo aquí no profundicé, sino de manera general expliqué en qué consistía la técnica. Pero bueno, yo aquí presenté, dije, bueno, si hay alguna pregunta referente a este tema, para tratar de contestar un poquito, ¿no? Lo más preciso posible. Entonces, bueno, podemos hablar, por ejemplo, pues del tamaño del objeto, pues va a tener que, el modelo que yo presenté, por ejemplo, es para la iluminación colimada, ¿verdad? Entonces, pues eso va a depender del tamaño, en este caso, de la rejilla, ¿verdad? Entonces, si queremos observar objetos más grandes, tenemos que tener iluminación divergente. Entonces, bueno, ese es un factor que tenemos que considerar, ¿no? Otro caso es, pues, la resolución, ¿verdad? Que a lo mejor tiene que ver un poquito con la pregunta. Eh, este, tenemos aquí, bueno, estoy hablando de la resolución, por ejemplo, axial, que va a depender, en este caso, de la frecuencia también de la rejilla. Y conforme vamos tratando de incrementar, por ejemplo, la resolución, pues se va cambiando el arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para conseguir resoluciones de alrededor de 25 micras, ¿verdad? Una resolución axial, pues ya implementamos aquí una técnica que se llama franjas, hacemos uso de franjas de Talbot, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las primeras, cuando hacemos o cuando proyectamos franjas sintéticas, por ejemplo, aquí estoy poniendo el caso de una salpicadera, también analizamos un molde de un espejo secundario y aquí están, por ejemplo, el campo de visión. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el primer objeto y en el segundo, pues son muy grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la resolución, si la comparamos con un objeto, digamos, pequeño, pues es poca la resolución. Si queremos mayor resolución, entonces tenemos que cambiar, digamos, la técnica. Usa el mismo concepto de proyección de franjas, pero vamos modificando la técnica, ¿no? Entonces, tiene que ver un poquito también con la resolución, también con el algoritmo que estemos utilizando para obtener la fase de las franjas. Y bueno, también aquí se da información, tanto del campo de visión, por ejemplo, de la profundidad del objeto, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo, por ejemplo, aquí objetos que tienen una profundidad, por ejemplo, de 0,41 metros hasta una profundidad, por ejemplo, de 0,05 milímetros, ¿sí? Entonces, sí depende de la geometría del sistema y también del algoritmo que estemos utilizando para obtener la fase. Entonces, eso nos va a dar a nosotros también la resolución de la medida y, bueno, también el error, ¿no? Que aquí a mano derecha en la última columna, bueno, esto también
el error. Bueno, espero haber contestado a la pregunta. Sí, muchísimas